Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Saludamos al señor economista Mauricio Pozo. Él es analista económico, exfuncionario del Banco Central del Ecuador, exministro de Economía, ex candidato a la vicepresidencia de la República, pero con conocimientos económicos sólidos y con mucha experiencia. ¿Cómo está, mi estimado Mauricio? ¿Cómo le va? Qué gusto conversar con ustedes nuevamente, un gusto poder tener este canal de comunicación. Y en ese gusto, economista, ¿cuál es la reacción del analista económico con respecto a estas decisiones económicas que el primer mandatario la hizo conocer el día de ayer por la noche y que al parecer pues se convertirán unas ya después de la Asamblea Nacional que las apruebe, como por ejemplo la derogatoria de la ley de plusvalía, y otras que no se aprobaron, por ejemplo el impuesto a la salida de divisas o de capitales, que quedan intactas. ¿Cuál es esa reacción suya y qué expectativas pueden tener pues los agentes económicos con estas medidas? Bueno, creo que el escuchar incentivos a sectores productivos que no paguen impuestos si son pequeños o porque se inician, crear incentivos para que vengan capitales del exterior, creo que son decisiones que van en la dirección correcta. Asimismo, me parece que la línea de austeridad que ha manifestado el gobierno también es correcto. No hay forma de no estar de acuerdo con esas decisiones. Aquí el problema, Clever, es que el problema es un poco más grande de lo que se está anunciando. En primer lugar, el presidente dijo en la cadena del día de ayer que el déficit fiscal es del 4,5, el 4,7. El déficit fiscal es cercano al 8% del PIB. Y no es que lo diga yo, al primer semestre de este año ya es superior al 3 y pico por ciento. Si usted le multiplica por 2, lo cual no es tan correcto técnicamente, pero para simplificar, solo ahí tiene cerca el 7% del PIB. Porque estas decisiones se están adoptando en el mes de octubre, van a tener impacto probablemente en el 2018, ni siquiera en este año. Entonces, no es lo mismo partir de un problema fiscal del 4,5 que un problema del 8, primero. Segundo, las metas no se conocen. Yo he insistido en el programa integral. Yo creo que esto que se anunció ayer va en la dirección correcta, pero lamentablemente a mi forma de ver sigue siendo insuficiente. Y no es que yo pretenda un paquetazo, como le llaman. Yo estoy pretendiendo algo que le dé sindéresis y coherencia al programa. No se ha dicho nada sobre las metas de crecimiento. ¿Cuál es la meta del gobierno actual de crecimiento económico para los siguientes años? No sabemos. Hay unos números ahí a mano alzada del 2018 del Banco Central, pero del gobierno, ¿cuál va a ser la meta hacia adelante? No se conoce. ¿Cuáles van a ser las acciones para el tamaño del Estado, que es del 40% del PIB, cuando hasta el 2006 fue del 20%? ¿Qué van a hacer? No conocemos. ¿Qué va a pasar con el tratamiento de la deuda? ¿Cómo le van a bajar el 60% del PIB a un porcentaje más bajo primero y segundo en mejores condiciones? ¿Cómo va a restaurar las reservas internacionales que Central perdió, el Banco Central, cuando le entregó plata al gobierno? ¿Cómo van a hacer para estimular las exportaciones en términos de acuerdos de comercio? ¿Cuál es el cronograma de acciones en temas de comercio? Es decir, falta mucha tela todavía. Creo que lo que se anunció no es que esté mal, yo diría está correcto. Algunas decisiones no estoy tan de acuerdo, pero en el grueso va en la dirección, como digo, correcta, pero creo que el problema es bastante mayor. Yo creo que le estamos dando una aspirina a un enfermo que necesita la aspirina, pero también necesita un antibiótico. 7:09, economista Mauricio Pozo, pero los agentes económicos y particularmente los sectores de la producción tenían otras expectativas. Por ejemplo,
la eliminación o la reducción gradual de este impuesto del 5% a la salida de divisas, que no se lo ha tocado, como usted dijo, hace falta, pero falta el tema también de las leyes laborales o la ley laboral, particularmente los contratos laborales. Y a todo esto, ¿cómo usted la calificaría o calificaría estas decisiones económicas del presidente? ¿Como frías, tibias? Usted ya dijo van en el camino, pero también dentro de ese camino el mismo Fondo Monetario Internacional ha declarado que el país va a crecer este año en el 0.2% positivamente. Usted lo acaba de decir, el Banco Central dijo hace unos meses atrás el 0.7, después dijeron 1.4. Lo cierto es que no tenemos una definición, concuerdo con usted plenamente, pero estas medidas, si se llaman medidas, ¿cómo son para usted? ¿Tibias? ¿Son apenas leves? ¿Qué sé yo? Yo diría algunas de ellas van en la dirección correcta, pero en general el anuncio es insuficiente. Podemos llamarle tibio, llamarle incompleto si usted quiere, pero va por ahí. Algo dijeron de los contratos laborales, veamos qué cambios van a introducir ahí, pero obviamente ahí se requeriría un cambio legal, cuál sea el paso. Lo de la plusvalía está bien, pero no está bien necesariamente el aumento del impuesto a la renta al 25, no porque vayan a recaudar más. Si usted crece al 0,2, asumiendo que eso se dé, usted no va a recaudar más porque la economía está estancada, capaz termina recaudando menos con 25 que con 22. ¿Cómo vamos a hacer para poder recuperar esa confianza que está esperando el inversionista de afuera y el de aquí? Si no le topo al impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto contrario al principio de la propia dolarización. ¿Cómo vamos a hacer para que el tema de austeridad no se circunscriba al decreto que firmó hace poco, que le da 500 millones cuando el problema es de 10,000? No digo que lo haga de una sola, porque eso técnicamente es inconveniente también, pero tiene que haber un cronograma, una suerte de acciones a mediano plazo que van a tener que adoptarse. Entonces, bajo ese entorno, yo le digo, las medidas, algunas van o muchas, tal vez la mayoría va en la dirección correcta, pero en el grueso, la percepción y como lo dijo el último premio Nobel de Economía, Teller, la percepción, la psicología de los empresarios es súper importante, porque tiene que estar cambiando esa percepción de que continuamos medio con lo mismo, o sí hemos cambiado lo suficiente para que se decida invertir, y ese paso yo creo que no se logra con las medidas anunciadas del día de ayer, a pesar, como repito, que no estoy en desacuerdo con muchas de ellas, que me parece que van en la dirección correcta, como algunas exoneraciones impositivas que se anunciaron. 7:13, economista Mauricio Pozo. Ahora, usted que ya ha estado en las instituciones o dependencias que deciden, Banco Central del Ecuador, en su momento pues la División Técnica, Ministerio de Economía. No escuchamos al presidente decir, por ejemplo, anoche, he nombrado una comisión de alto nivel para reestructurar la deuda, que es la que nos agobia acá en la economía y nos impide emprender un camino de largo aliento. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo hace economista? Bueno, no tengo la respuesta, lamentablemente, no sé por qué lo hace. Lo que sí le puedo decir es que lo que usted menciona es real. Se requiere un manejo de la deuda, porque en la condición como está es inmanejable e insostenible. También me preocupa de que
no le veo que se acompaña de la gente que corresponde, o sea, es decir, con el mismo equipo económico del gobierno anterior, le veo difícil que cambie de fondo y de forma inclusive el tema del manejo económico. Entonces, yo no sé si en el anuncio del presupuesto del 2018 pueda completarse un poco esto, pero yo soy medio pedagógico en estos temas, o sea, se requiere un objetivo, se requieren instrumentos, metas, un cronograma para que le dé confianza a la gente. Sabemos ya a dónde va. No se lo va a hacer de golpe, está bien, hagámoslo gradual de esta manera, con estas fechas, algo que dé ruta, digamos así. Y eso yo no recojo del anuncio del día de ayer, lamentablemente, con decisiones, muchas de ellas que estoy de acuerdo, pero siguen siendo tibias, si usted quiere, o insuficientes. 7:16 minutos. Usted, Lenin, con el economista Pozo. Gracias. Saludamos al economista Mauricio Pozo y yo quiero consultarle en relación al tema del que están dialogando. Economista Mauricio Pozo, más impuestos, más aranceles, ¿son el camino adecuado para impulsar competitividad, productividad, que fue lo que estaba pidiendo el sector privado en las llamadas mesas de diálogo? No es la línea correcta, Lenin. Hay que crear las condiciones para que el sector productivo decida invertir y contratar gente. No es por la línea de aumentar la tasa. Aquí la causalidad no es aumento impuestos, recaudo más. Aquí la causalidad es creo las condiciones para recaudar más. Ahora, como mencionaba, aumentar la tasa del impuesto a la renta del 22 al 25, a mí yo no estaría tan seguro que van a recaudar más. Tal vez terminen recaudando menos. Y si bien es cierto, le facilitan la vida a las empresas pequeñas y las microempresas, eso, siendo mayor en el número de empresas, no es lo más grande en términos de producción. Aquí hay que hacer tratamientos, yo le diría, que traten de afectar a todo el sector productivo, pequeño, mediano y grande. Cuando yo empiezo a discriminar, probablemente los beneficios no llegan, así que yo no estoy tan de acuerdo. El gran problema fiscal no es que falten impuestos. El gran problema fiscal, como yo lo veo, es que hay un problema de tamaño del Estado, de deuda y de gasto, que no es compatible con un sector fiscal sano. De un ahorro de 500 millones de dólares habló el presidente Moreno cuando hizo referencia a sus medidas de austeridad. Un día antes, 2 días antes, Jaime Nebot había indicado que con medidas reales podía el gobierno ahorrar hasta el 10% de su presupuesto. ¿Qué falta, economista, allí en esa materia? Bueno, decir que hay un decreto de austeridad y que eso va a ayudar con 500 millones está bien, pero fíjese que el número que el día de ayer anunció el presidente de déficit fiscal, a mi criterio es absolutamente fuera de la realidad. Está hablando del 4,5, del 4.7, ese no es el déficit fiscal es cercano al 8%, y no porque lo diga yo. El resultado del ejercicio fiscal 2017 al primer semestre ya tiene un déficit acumulado de más de 3% del PIB. Si usted le hace el lineal, que no es técnicamente correcto, pues si le hace el lineal, solamente por ahí ya tiene cerca del 7% del PIB de déficit fiscal. Entonces, si el punto de partida es distinto, las acciones que usted va a emprender obviamente van a ser diferentes. Entonces, 500 millones, está bien que se ahorre, me parece bien, pero el problema no son 500 millones, el problema son 10,000 millones. Entonces requiere un cronograma de acciones a mediano plazo para ir poco a poco, no digo que se lo haga de una sola, poco a poco corrigiendo un problema, porque si no se vuelve una decisión buena, pero tibia, que no resuelve el problema de fondo. ¿Usted le ve futuro a las llamadas mesas de diálogo que suponemos se mantendrán, tomando en cuenta que allí no hay una solución a aquella fórmula que terminó generando la crisis económica 2015-2017, economista Mauricio Pozo,
dentro de esas mesas nunca se habló de incrementar impuestos, siempre se habló de reducirlos y no ha habido una respuesta concreta a aquella solicitud. ¿Usted cree que el sector productivo va a querer continuar sentado en estas mesas para nada? Lenin, no tengo la respuesta a su pregunta. Obviamente esto no va a ser bien recibido, el aumento del impuesto a la renta. Obviamente que esto no calza dentro de lo que se ha venido trabajando hasta donde yo conozco. El que hay un canal de comunicación y de diálogo, obviamente estoy de acuerdo, es positivo, es favorable. Pero claro, viene el canal de diálogo, se hacen las mesas, se sacan las recomendaciones y se aumenta el impuesto. Como que algo no calza ahí. Entonces, me parece que mucho va a depender de qué ajustes, hagámoslo así, haga estas decisiones que anunciaron el día de ayer para ver si va a continuar o no ese proceso de participación de las mesas de diálogo. No creo que se trate de que el gobierno haga lo que le dice el sector privado. Yo creo que se trata de que perciba lo que se requiere del sector privado para que haga un programa. Pero también hay que ser franco con un equipo económico que defendió otras cosas y que fue parte de otra tendencia de manejo económico. También es más difícil caminar y no le veo al presidente a ratos solo. No le veo quien le diga en la parte económica, ve esto hay cómo hacer por estas razones, de esto no hay cómo hacer por estas otras. No le veo con ese soporte para poder manejar de mejor forma el tema económico. La culpa quizás es de nosotros, ¿no? Que estábamos esperando que ese olmo nos dé peras, economista. Tal vez sobreestimando lo que podía ocurrir. Yo todavía no quiero juzgar y partir la torta de manera definitiva. Creo que lo que ha avanzado en el tema político en menos de 5 meses es bien importante. Ha tenido apertura, ha bajado el nivel de confrontación, el sector productivo ha estado ayudándole, los mismos medios también, popularidad cerca del 80%, o sea, mejor ambiente político para tomar decisiones económicas difícil que encuentra. Ahora, probablemente, y eso ya es más una lectura política, el tema de la consulta impone restricciones adicionales que signifiquen no tomar ciertas decisiones que se perciban como que pueden costar votos. Y esto hace pues que el anuncio económico pueda no ser de la contundencia que deba ser. Quizás allí radique la tibieza, porque, por ejemplo, llamó mucho la atención que el presidente saliera en cadena nacional a anunciar cosas como ampliaremos las modalidades de contratación y no dijera de qué manera ni en qué sectores. Claro, siempre será bueno tener más opciones, pero también es mejor todavía saber a qué se están refiriendo. Claro, yo soy en eso medio pedagógico, decía, hay que poner cierto tipo de estructura a esto. Señores, las metas de crecimiento económico del Ecuador para los siguientes años son estas. Para llegar a eso, las metas fiscales son estas, y para llegar a eso vamos a hacer estas cosas, que me dan estos valores para poder alcanzar. Los acuerdos de comercio va a tener este calendario, nos vamos a acercar a Estados Unidos de esta manera, al Asia de esta otra, con estas fechas. Las reservas internacionales del Banco Central se van a recuperar de esta manera. El problema de la seguridad social se va a abordar de esta otra. Es decir, algo que le dé integridad, que no solamente se circunscriba al tema impositivo y al tema de buscar sectores. La economía es bastante más grande que eso. El tema fiscal es importante, sin duda, pero la economía requiere acciones en varios ámbitos. Y eso, obviamente, al menos el día de ayer no se pudo percibir. Y bueno, allí insistir una vez más, ¿no? Lenín Moreno no es un liberal, él es un hombre de izquierda y quizás estábamos esperando que tome medidas que van en dirección contraria a su línea de pensamiento. Yo no sé si sea tanto de izquierda, para serle bien franco. Yo creo que él fue un hombre de izquierda, yo creo que es una persona ahora que trata de corregir los problemas, y si tiene que tomar decisiones que no suenan tanto izquierda, probablemente lo vaya a hacer, pero no lo quiere hacer todavía, creo yo,
a pesar del el entorno político que le envuelve, porque probablemente se añade a la coyuntura el sistema político de la consulta, o sea, tomar ciertas decisiones que le impliquen costo en votos probablemente no lo va a querer hacer. El problema de esto es que seguimos difiriendo el tema, pues, o sea, que el incentivo por acá, menos impuestos por acá para este sector, pero le grabamos a más impuestos acá, o sea, no hay un norte claro, un encarrilamiento donde todos digamos, al fin, ya por ahí nos fuimos. Eso no creo que se anunció ayer. Economía, 7:25. Economista Mauricio Pozo. En términos de muy cotidianos, el cajón está vacío. No hay moneda, no hay dinero, no hay plata, como dice el ciudadano de a pie. ¿El gobierno usted cree que está pensando en emitir bonos? ¿Usted cree también que las autoridades económicas le van a sugerir al presidente empeñar nuevamente el oro físico del Ecuador? ¿O conoce usted que está en la jugada, como se dice futbolísticamente allá en Quito, donde se toman las decisiones, que hay otras fórmulas u otros medios para lograr liquidez que necesita la caja fiscal, esto es el cajón? Bueno, yo como veo las cosas, es que el gobierno va a continuar en un proceso de endeudamiento, no tiene los recursos, hasta inclusive por eso era importante que se anuncie cómo va a manejar el tema de la deuda. No se dijo nada absolutamente de esto. Y va a tener que endeudarse para poder salir de todos los apretones que sigue teniendo todos los meses. Las cifras del 30 de septiembre pasado, del balance del Banco Central de las cuentas de lo que se llama activos líquidos y los pasivos exigibles, los pasivos de corto plazo, muestra que las reservas internacionales son de apenas 2.300 millones de dólares. Y el desfase con los pasivos, es decir, con las obligaciones, los depósitos, es superior a los 7.000 millones. Y el activo más grande que tenemos es el oro, este momento, más o menos 1.300 millones. Entonces, si usted me pregunta qué se está oliendo, yo al menos en lo particular sí huelo que puede estar manejándose alguna idea de nuevamente una operación con el oro, alguna suerte de swap, alguna suerte de préstamo prendario con cargo a este activo, porque efectivamente el gobierno no tiene los recursos. Yo he insistido en algo que tal vez no es tan popular, pero es real. Si nosotros pretendemos que este programa económico funcione y que el país pueda recuperar la estabilidad y una ruta de crecimiento, aunque no sea alto, pero sea sostenido, va a necesitar buscar un acuerdo internacional. No va a poder salir que prende el oro un día, que le pide plata al seguro al otro día, que al siguiente día emite un papelito por allá. Así no va a poder resolver el problema. Requiere un apoyo internacional que le permita bajar el riesgo para poder replantear el tema de la deuda, y para eso le van a exigir transparencia en mucha de la información y asimismo metas fiscales explícitas con reconocimiento de cuál es el valor real de la deuda y el desequilibrio fiscal. Si eso no se va a dar, estamos distrayéndonos, pongámoslo así, y poniendo una suerte de dopaje temporal al problema sin resolver lo de fondo. Entonces, dadas estas expresiones suyas economistas, ya entonces no se necesitan estas medidas, si se quiere decir, tibias, sino unas medidas que sean calientes, que vayan a afectar indudablemente la parte económica, y en esto pues tenemos que decirlo claramente, los que más afectados son las clases bajas, las clases populares, pero con un propósito que es lograr una estabilidad
lograr pues un crecimiento y por qué no un desarrollo económico. Entonces, podríamos llegar a esta conclusión de que hace falta y mucha falta otras medidas económicas, economista Mauricio Pozo. Hacen falta otras medidas económicas, pero no que no se malentienda que esto va a ir en contra de las clases populares. El nivel de desperdicio de gasto público que usted puede observar es lo suficientemente grande para que usted corte grasa y que no pase nada. La realidad es esa. El Estado se ha metido en todo lo que no ha debido meterse. Aquí se requeriría, quiero ser bien práctico como se hace en el sector privado, que yo he estado siempre participando. Usted se reúne como presidente de la compañía con los gerentes de las distintas áreas y les dice, para este año me bajan el 10% del gasto y no me votan una sola persona en base a todos los desperdicios que tiene. Y usted verá cómo hace. Yo creo que algo parecido sí se puede hacer en el tema fiscal y yo le puedo casi garantizar que eso va a dar bastantes más resultados que lo que se está anunciando. Una meta simple de decir bajen el 10% del gasto en el próximo ejercicio fiscal con estas metas preestablecidas. Y cada ministro, en base a su presupuesto de su cartera, tendrá que ver cómo de 100 baja a 90. Muy bien, economista Pozo, le agradecemos y aspiremos, ¿no?, que mejore la situación económica y luego pues seguir avanzando. Un abrazo para usted. Igualmente, muchas gracias. Huancamilca, la H grande de la información.